Vamos ahora, jóvenes, con el tema del cheque. Aquí les voy a pedir por su parte lean el 175, 176 de la ley que regula el tema del cheque. El cheque tiene características muy particulares. Ya lo vamos a ver. Cuando comenzamos este tema, les platico a mis alumnos que en el cheque hay tres leyendas urbanas. ¿Qué es eso? Unas que interpretan que el cheque pues es como dicen los bancos, como fijan la regla los bancos. Otra es como cada quien interpreta el cheque. Y una más es lo que dice la ley realmente del cheque. Desde luego, pues lo que pesa es lo que dice la ley, pero no siempre coincide con lo que dicen los bancos o con lo que piensa la gente. Pero vamos al tema. En el cheque, pues es igual, es un título valor por el que una persona llamada librador da una orden de pago escrita a otra persona llamada librado para que pague de manera incondicional el importe de ese título a un beneficiario. Ya hemos comentado que la doctrina alemana no le gusta la palabra título de crédito, sino título valor. ¿Por qué? Porque en el cheque no hay un crédito. Todos los cheques se vencen a la vista por mandato de ley. Entonces, por eso mencionamos como título valor. Aquí encontramos tres elementos personales. El librador, que es la persona que crea el cheque, tiene también la camiseta de cliente del banco, de cuentaviente del banco. Así se llama. ¿Por qué? Porque para que libres un cheque necesitas celebrar un contrato de depósito en cuenta de cheques con el banco. Ese es el que crea el cheque, el obligado principal, librador. El librado, que es el banco. En este caso, los bancos tienen el monopolio para hacer este tipo de operaciones. Solamente los bancos autorizados, de acuerdo a la ley, pueden expedir cuentas de cheques. Y el beneficiario, que es el acreedor de este documento. En este caso, el cheque puede ser nominativo al portador. Al portador, de acuerdo a la ley, el Estado puede modificar cada año, si así lo desea, el importe máximo de un cheque al portador. Esto ya lo hemos comentado. Actualmente es hasta 5,000 pesos el monto máximo por el que puede emitirse un cheque. Pasando de esa cantidad ya debe ser nominativo. ¿De acuerdo? Pero puede ser entonces en las dos modalidades. Ahora, acabo de mencionar que necesitas celebrar un contrato de depósito con el banco para que puedas expedir cheques. Vamos a detenernos en este contrato. ¿Qué es? Ya dijimos, es un contrato de depósito en el que una persona deposita su dinero ante un banco para que éste le libere, le entregue ese dinero a través de un cheque, de un talonario de cheques que te va a entregar. Hay otras formas en que puedes disponer actualmente, pero bueno, la prioritaria es a través de los cheques de ese talonario. La ley le llama esqueletos a los cheques. Y nos detenemos entonces en las obligaciones de las partes en ese contrato. Leo tu libro. Del banco, ¿cuáles obligaciones hay? 1. Recibir los depósitos tanto del cuentaviente como de terceros en tu cuenta. Aquí con el tema de terceros hay que tener cuidado sobre todo con el aspecto del lavado de dinero. Además de que actualmente por esta misma previsión no puedes depositar en efectivo cantidades mayores a 100,000 pesos. Tiene que ser a través de documento. Segunda obligación del banco, mantener disponibles y a la vista los depósitos. ¿Qué es eso? Que te pague de inmediato los cheques que expidas. Tercero, pagar los cheques que se le presenten, siempre y cuando reúnan los requisitos legales, lo vamos a ver un poco más adelante. Administrar esos fondos, esto es cuidarte tu dinero. Y por esta razón de administrar y cuidarte tu dinero es por lo que los bancos te cobran comisión. ¿Comisión por qué? Pues son los honorarios del banco por, repito, administrar tu dinero. Esto se llama comisión por promedio de fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el mes tienes un promedio de depósito en tu cuenta menor a 10,000, 15,000, 50,000, cada banco te va a decir cuánto. Entonces, si es menor, te puede cobrar esta comisión por saldos bajos promedio. Si son superiores al mínimo que el banco te dice, entonces, bueno, lo toma como una cortesía, un servicio gratuito para que tengas ahí tu dinero en el banco. ¿De acuerdo? Siguiente obligación, verificar la firma del cliente en los cheques.
Este es un aspecto bien importante. ¿Por qué? Porque la ley te dice, como lo vamos a ver, que el cuentaviente es el responsable por el manejo de su chequera. ¿Qué es esto de responsable? Que si una persona sustrae sus cheques o un cheque, imita su firma y lo presenta al banco, entonces el banco no tiene responsabilidad, salvo que esa firma sea notoriamente falsificada, o bien que el cuentaviente le haya dado aviso oportuno al banco de ese extravío o robo o sustracción del cheque. Esto va a ser problema muy frecuente en tu vida profesional. El cliente al cual, pues, su secretaria, su familiar, su sirviente, etcétera, le robó 2 o 3 cheques, los presentaron al banco con una firma más o menos igual y el banco lo pagó. Y va muy molesto al banco diciendo, esa no es mi firma, a mí me tienes que reembolsar ese dinero. Y ahí, cuando fui abogado de banco, pues eran muchos los pleitos por esta situación. ¿Cuál es la defensa del banco? Bueno, es que las firmas pues se parecen, pero no es mi firma. Lo que la ley te dice es que sea notoriamente diferente, notoriamente falsificada. ¿Qué es eso que se aborda? Luego nos ofrecían en los juicios las pruebas periciales grafoscópicas. No te sirven. ¿Por qué? Porque un perito me diga, no, no es de la persona. Si se parece, eso es el visto bueno y el banderazo de legitimación del banco para haber pagado. Entonces, esto es toda una historia. También en esto de la comparación de firmas ha habido 3 épocas en la historia de nuestros tribunales de criterios. La más antigua, digamos de hace unos 20, 25 años hacia atrás, se dice, no me tocó a mí, que los tribunales tenían criterios de que el banco debía tener un perito grafóscopo en cada sucursal para hacer una comparación lo más exigente, lo más precisa posible de cada cheque que se les presentaba. Obviamente esto no les convenía a los bancos, ¿sí? Después el criterio se suaviza y ya se emite tesis, jurisprudencia, en el sentido de que es suficiente una comparación racional, que no se necesita ser un perito. Entonces eso ya le abonó en beneficio de los bancos, ¿sí? Y hoy en día ha modificado otra vez el criterio, un poco volviendo al pasado, y se señala que los bancos tienen la obligación de capacitar a sus cajeros y particularmente a las personas que hacen esa revisión o comparación de cheques, capacitarlos en técnicas de grafoscopía para que sepan distinguir entre un cheque que pudiera estar falsificado y uno que no. Ese es el criterio prevaleciente hoy en día, pero todavía se está abriendo camino. Hace un año más o menos tuvimos un asunto así y el juez, a pesar de que exhibimos los criterios y todo, se fue con el anterior y nos dijo, son parecidas. Oye, pero es que el banco no probó que hubiera capacitado a sus cajeros. No, eso no viene en la ley, y nos dio palo. Entonces apenas se está abriendo ese camino, ¿de acuerdo? Hay que tener pues cuidado con esa situación. Y también te adelanto, es diferente el tema de la alteración de un cheque al tema de el extravío, el robo de un cheque. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿de acuerdo? Y otra obligación es verificar que se cumplan los requisitos del cheque para el pago. Esto es, que no existan impedimentos legales para el pago. Aquí también lo veremos, repasa tu artículo 180. De parte del librador del cliente, ¿cuáles son sus obligaciones? Primero, mantener fondos suficientes con el mínimo de saldos que te pide el banco, ya lo comentamos. Segundo, responder por cheques librados por él o por quien él autorice. Autorizo a mi esposa, pues soy responsable de ello, en realidad le estoy dando un tipo de representación a ella. Tercero, custodiar las chequeras conforme al 194 de la ley. Lee el 194, es el que te acabo de mencionar con aquello del tema de la firma notoriamente falsificada. Siguiente obligación, usar los formatos o talonarios autorizados por el banco. Esto es, en tu cuaderno tú no puedes redactar un cheque, tiene que ser en el formato autorizado por el banco. Y ojo, porque periódicamente el banco cambia de formatos de chequera por temas de seguridad en el papel. Otra de sus obligaciones es la objeción de los estados de cuenta en tiempo. ¿Qué implica eso? De acuerdo a los contratos con los bancos, a veces son 30, a veces son 60 días. A partir de que tú recibes tu estado de cuenta, tienes ese plazo para objetar movimientos, para decir, este cheque yo no lo pagué, este cargo es indebido, etc.
Bien, ¿qué pasa si no haces ese reclamo en tiempo? Entonces, para el clausulado del contrato y para el banco da por firme ese asiento contable, ese cargo. ¿De acuerdo? Ya no puedes reclamar después a criterio del banco. Aquí en tribunales esto ha tomado dos criterios, uno en favor, otro en contra. ¿En qué sentido? Hay criterios de jueces que te dicen, no, pacta sunt servanda, si no reclamaste en tiempo, el movimiento quedó definitivo, ya en juicio no vengas a desconocer lo que te cargaron, págalo. O que se te descuente, no hay que alegar. Ese es un criterio estricto. Y el otro criterio, más de derechos humanos, más de justicia, nos dice, no, eso es un pacto, pero eso no te puede privar, persona, para que en juicio argumentes tu derecho y puedas objetar un cargo. Es tu derecho a ser oído y vencido en juicio. Entonces sí se vale, aunque no lo objetaste en tiempo, sí se vale que en juicio lo hagas valer como acción o como excepción. ¿De acuerdo? Ese es en cuanto a la objeción. Otra de las obligaciones es soportar o pagar las comisiones y descuentos. ¿Qué es eso de comisiones y descuentos? Bueno, pues lo que el banco te va a cobrar por sus honorarios, por el manejo de cuenta de cheques, por la expedición de una chequera, por descuentos son los pagos domiciliados. ¿Qué es eso? Autoricé que contra mi cuenta de cheques se pague mi tarjeta, se pague mi teléfono, se pague el recibo de luz, etc. ¿De acuerdo? A eso se refiere con soportar los descuentos que tú autorizaste. Bien, por último, en el tema, en esta primera parte del cheque, tenemos relaciones jurídicas que establece el cheque. ¿Qué es esto? Esto es, ¿qué relación hay entre el banco y el beneficiario? Yo te doy un cheque a ti, mi banco es Juanito S.A. ¿Qué relación tienes tú con el banco? Respuesta: ninguna. Por esa razón, cuando el banco se niega a pagarte un cheque porque no te pareces en la credencial, no le puedes hacer nada. Tendrás que regresar con el librador y reclamar o que te dé otro cheque o cambiar tu identificación o depositarlo en tu cuenta. No hay relación entre ambos como principio general. Hay sus excepciones. Las veremos en cheques especiales. Segundo, entre el banco y el librador. Pues es su cliente. El librador es el cliente, el depositante, y el banco es el depositario. Se rigen por el contrato de depósito en cuenta de cheques que te mencionaba. Y entre el beneficiario y el librador, esto es entre mi persona que te doy un cheque y tú cuando yo te lo doy para pagarte un préstamo que me hiciste. ¿Cuál es la relación? Pues la del negocio causal original. ¿Qué motivó que te diera ese cheque? Pagar la renta, pagar un adeudo, hacer una compra, etc. Esas son las relaciones. No son tanto de la ley de títulos, sino del tipo de contrato que celebramos por el cual yo te expedí un cheque en pago. ¿De acuerdo? Recordando que todos los cheques, todos los títulos se reciben salvo buen cobro. Ya vimos qué es eso, qué implica que te lo recibo en pago, dejando la salvedad de que el cheque pase, de que sí se ha pagado oportunamente. Bien, con esto dejamos la primera parte del cheque, continuamos con el aspecto de qué pasa con el extravío del cheque. Continuamos en la siguiente charla. Gracias.